para saber de dónde vengo, que es pura curiosidad, digamos, ¿no? Hacerse la pregunta, al estilo Sherlock Holmes, digamos, detectivesca, de dónde vengo, a dónde estoy, sino básicamente para poder pensar a dónde quiero ir, digamos, ¿no? Para saber a dónde quiero ir, tengo que construir, darle densidad a ese camino donde estoy situado, ¿no? Entonces nos parecía importante marcar ese sentido del programa, digamos, ¿no? El sentido de una experiencia. ¿Qué implica la memoria? Es un trabajo de elaboración sobre la propia experiencia, ¿no? de los sujetos, y eso implica también repensarse como sujetos, la relación con el espacio, ¿no? Con el lugar, la relación con la comunidad, la relación con los otros, digamos, lo que nosotros creemos y hemos visto a lo largo de estos años, que lo que cambia en muchos de los pibes que participan en Jóvenes y Memoria, a partir de saber lo que pasó, a partir de problematizar el presente, o cómo desnaturalizo el presente. La forma de desnaturalizar el presente es hacernos la pregunta de por qué las cosas pasan como pasan. Y las cosas pasan como pasan en gran medida, ¿no? Por la historia de las cosas, digamos, ¿no? Porque esas cosas tienen historia, porque vienen desde algún lugar, porque se explican históricamente, porque, bueno, ¿por qué existe la pobreza? ¿No? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué existen los pobres? Porque los pobres son incultos, por esto hay una respuesta que quiere dar la explicación a través de la funcionalidad de la pobreza, de qué son los pobres, pero en realidad esa matriz más histórica de cómo se produce la pobreza, cómo las sociedades producen esas desigualdades, digamos, está por fuera de la mirada del sentido común, digamos. Los pobres están, bueno, incluso para los pibes que atraviesan la experiencia de la pobreza, de la desigualdad, bueno, está bueno de alguna manera pensarse, y en eso, y el constituir un grupo que piensa eso, que no se piensa solo el individuo, está pensando un grupo, y poder pensar, bueno, ¿cómo puedo pensar la pobreza? ¿Por qué esto que me pasa? ¿Por qué el barrio es como es? ¿Por qué, no? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué nosotros estamos viviendo la pandemia como la estamos viviendo? ¿Y por qué la están viviendo otros? Bueno, esas preguntas que aparecen casi como... Bueno, son las preguntas que situándolas, ¿no? Nos pueden cambiar la experiencia, o sea, pueden transitar la experiencia histórica de otra manera. O sea, es un poco lo que nosotros pensamos de la experiencia de Jóvenes y Memoria, ¿no? No es un programa donde le vamos a contar la historia que pasó, ni un programa donde vamos a decirlo políticamente correcto, porque así las cosas deben ser, porque es un programa que enuncia derechos, y dice, porque todos tenemos derecho a, o concientiza acerca de derechos. No, es una concientización que no emerge de un mensaje que está allá afuera y lo voy a recuperar, sino que tiene que inscribirse en la experiencia del sujeto, digamos, ¿no? La noción de derecho no es una noción racional solamente, ¿no? Sino es algo que se inscribe en la experiencia, entonces yo los puedo demandar, me doy cuenta que soy un sujeto que puede demandar derecho, que soy un sujeto de derecho, que no solamente, ¿no? Estoy atravesado por múltiples padecimientos, que además esos padecimientos los puedo resolver, que no son responsabilidad mías como individuo, digamos. Entonces, un conjunto de preguntas que aparecen como preguntas existenciales, pero son las preguntas sociales, las preguntas de los sujetos socialmente situados. Entonces, en ese sentido, digamos, volver a recordar ese axioma un poco de Jóvenes y Memoria desde el principio, ¿no? No es una estrategia para que las nuevas generaciones sepan qué pasó en la dictadura militar o aprendan cosas, ¿no? Sino que es una experiencia. Y la experiencia básicamente está en la lógica de la construcción colectiva. Romper con la lógica del individuo, ¿no? Que no es el individuo, que es como la célula social básica que el neoliberalismo inscribe, ¿no? Yo con mis circunstancias que me llevan a la felicidad o mis circunstancias que me llevan a la desazón y al infortunio, digamos. Si no, bueno, si me inscribo socialmente, me explico socialmente, entiendo que estoy condicionado por el contexto, pero también tengo posibilidades de transformar el contexto en función de mi acto, o sea, reconocer las condiciones, que no estoy solo en el mundo, que no todo depende de mí, pero sí depende de cómo yo me paro, ¿no? En relación y en dependencia con los otros, ¿no? Entonces, bueno, esto que parece una idea muy grande y grandilocuente, en realidad es básica, digamos, bueno, construir un grupo, proponerse un objetivo, hacerse una pregunta, darle sentido a esa pregunta, ¿para qué esa pregunta es importante para nosotros? ¿Por qué queremos elegir ese tema de investigación? Etcétera, digamos, ¿no? Y esto es lo que también da cuenta de esta relación entre
entre pasado y presente, ¿no? Entre pasado y presente, que para nosotros se expresa también la relación entre memoria y derechos humanos. O sea, ¿cuál es la relación entre memoria y derechos humanos? ¿Qué idea nosotros tenemos de los derechos? Como decíamos al principio, los derechos humanos y la memoria, no como cosa, como cosificación, como cosa externa. Los derechos humanos son un conjunto de derechos. Entonces vamos a reconocer cuáles son nuestros derechos. La Declaración Universal de los Derechos de las Personas de 1948, la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, los de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, bueno, nosotros damos a conocer eso, bueno, nosotros nos salimos de esa lógica de los derechos como algo que están consagrados y hay que exigir que se cumplan, sino pensar que los derechos como construcción histórica, como construcción social, ligados a la demanda de actores, a la conquista de esos derechos. Uno puede contar la historia argentina desde la perspectiva de derechos. O sea, uno puede contar los distintos momentos de la historia argentina como momentos de avances y conquista de derechos, desde los derechos políticos, ¿no? Durante el primer radicalismo, la ley Sáenz Peña, el sufragio universal, los derechos políticos, qué sé yo, la reforma, como después el peronismo son los derechos sociales, la conquista, o sea, cómo las clases también van teniendo su impacto en la dinámica social, en la disputa, los derechos humanos como campo de disputa, digamos, ¿no? Como bueno, y como campo de disputa también es campo de disputa la democracia. Porque una de las cuestiones que también es interesante pensar hoy, es fundamental pensar hoy, es pensar la democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Porque otro axioma recurrente en la educación es hay que enseñar a los chicos lo que pasó en la dictadura militar para que valoren la democracia, ¿no? Uno es esto y otro es hay que enseñar a la dictadura militar para que nunca más se repita. Bueno, hay que enseñar a la dictadura militar para que valoren la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Qué democracia? ¿No? Esta, atravesada por las desigualdades extremas, por la pobreza, por las violencias que se despliegan. ¿Cuál democracia? ¿La de los 90, la de los 80, la de los 2000, la del 2010, la del 2018? Digo, bueno, pensar que también la democracia hay modelos de democracia muy diferentes, y en gran medida son distintas democracias en relación de cómo intervienen los actores, digamos, los actores como sujetos de derecho, como actores históricos, como actores políticos, etcétera, digamos. Entonces, desde ahí, y también la memoria como campo de disputa, la memoria no como contenido, no como relato, ¿no? De algo de lo que pasó, ¿no? Ligado a hechos de lo que pasó, sino a los sentidos y los significados que construyo sobre esos hechos en función de las disputas que estoy dando en el presente. O sea, ¿no? Tal vez lo vimos con fuerza en los 4 años que pasaron, donde la memoria fue un campo de disputa. Porque cuando se empezó al negacionismo a prosperar, y no solo prosperar en los medios de comunicación, en las palabras de los funcionarios, etcétera, también en la sala de profesores, ¿no? Cuando muchos profesores empezaron a animar a hablar y a decir cosas que no decían, ¿no? En el aula, que empezó a expresarse, las cosas no son tan así como siempre se dijeron, y no sé qué. Bueno, eso está ligado con ese proyecto que se estaba consolidando como proyecto político, económico y social, digamos, ¿no? Donde la regresión de derechos era una de las claves. Entonces, bueno, esta relación entre memoria y derechos humanos, entre pasado y presente, para nosotros es como fundamental, digamos, ¿no? Y eso se expresa en el programa Jóvenes y Memoria. Cuando empezó el programa Jóvenes y Memoria, la mayoría de los proyectos eran sobre la dictadura militar. Precisamente fue en el 2002. 2002, ¿no? El país estaba estallado por la crisis del 2001, ¿no? Unos niveles de desigualdad espeluznantes, los peores de la historia después de la dictadura militar y durante la dictadura, o sea, creo que son los peores niveles de historia desde la década del 40 para acá. En niveles de desigualdad, de desocupación y de pobreza que se habían alcanzado en el año 2002. Bueno, y sin embargo la preocupación para las nuevas generaciones era la preocupación por la dictadura. Había algo que en ese periodo histórico tenían que salir a buscar algunas claves como para poder entender el presente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿no? En los años del macrismo, en Jóvenes y Memoria, el 60% de los proyectos fueron en agenda actual de derechos humanos. La dictadura tuvo
una presencia del 40%, porque había una necesidad de poder estar discutiendo qué pasaba en la escuela, qué pasaba con la educación, la cuestión de género, el derecho de las mujeres, de las disidencias, digamos, una agenda fuerte ligada con la disputa por el presente, que emergía con potencia, digamos. Uno va mirando cómo va cambiando la agenda de Joven y Memoria y se puede ir dar cuenta también cómo va cambiando también la situación política y los distintos contextos que vamos atravesando, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, esta ligazón, digamos, entre derechos humanos y memoria, para nosotros es fundamental. Que, digo, que puede ser múltiple esa relación. Digo. Nosotros siempre decimos, la memoria de la dictadura militar puede servir para cuestionar el presente, para iluminar las violencias actuales, las nuevas violaciones a los derechos humanos, o también puede ser, hay políticas de memoria que básicamente están inscritas en lógicas de legitimación de los presentes. Es como decir, bueno, lo peor pasó, ¿no? Lo peor pasó en esto de que conozcan, sepan lo que pasó en la dictadura para que valoren la democracia. Está bien, no podemos discutir esa afirmación, pero por otro lado hay una forma de legitimar la democracia porque no es una dictadura, digamos, ¿no? Entonces hay también una incomodidad en el cuestionamiento de la democracia, porque si cuestionas la democracia, sí, bueno, la democracia al final, ¿no? Con la democracia no comés, no te educás, no te curás, etcétera, que era un poco la utopía de los 80. Bueno, cómo la memoria de la dictadura viene de alguna manera también a amortiguar las posibles críticas a la democracia, que las tiene, digamos. Se las tiene, porque en los periodos democráticos nosotros hemos tenido fuerte represión en materia de derechos, ¿no? O sea que esa idea de que la igualdad ante la ley va tendiendo a la igualdad social, a la justicia social, parece que no se comprueba en la historia, digamos, ¿no? Por lo menos de nuestras sociedades, que no es que la democracia te lleva siempre a que los derechos de las mayorías sean los que prosperen, sino que muchas veces la democracia es la vía por la cual las minorías logran acrecentar su poder, porque tienen una correlación de fuerzas, digamos, mayor que las mayorías, y la imponen también incluso en el sistema de representación. Entonces, bueno, para nosotros es esa cuestión de qué memoria, ¿no? ¿Qué memoria para qué democracia, digamos, ¿no? ¿Qué memoria para qué democracia? Y en ese sentido nosotros no planteamos que hay una memoria para una determinada democracia, sino que en realidad en esa dinámica abierta, ¿no? Una memoria que se construye socialmente, que se construye capilarmente, de abajo hacia arriba, ¿no? Viene enraizada con esa disputa, digamos, ¿no? Cuando los pibes se preguntan cosas acerca de qué pasó, qué pasa, entonces qué pasó, digamos, ¿no? Bueno, van escribiendo esos relatos del pasado también en sus propios presentes, digamos, disputando cosas, ¿no? Disputando no solo el relato del presente, sino también, dice, nosotros nos gusta mucho una afirmación de Stuart Hall sobre la identidad, ¿no? La identidad no es lo que fuimos, ni lo que somos, sino en qué queremos convertirnos. Y en alguna medida, ¿no? En la cuestión de los trabajos de la memoria está siempre un poco en tensión esa cuestión de en qué queremos convertirnos, ¿no? Eso como para poder pensar en general esa relación, que en otros espacios de formación las podemos seguir desarrollando más exhaustivamente, digamos, ¿no? Pensar eso, nosotros decimos algunas cosas básicas, ¿no? La memoria, y eso le podríamos decir los derechos humanos también, son un campo de disputa, ¿no? La memoria es plural, digamos, en el sentido de la memoria no es la memoria, sino son las memorias, y como campo de disputa está atravesado por esta pluralidad, que no es una pluralidad democrática, es una pluralidad beligerante, son memorias que compiten unas con otras en relación con los debates que hay en las sociedades en esos momentos y las disputas del poder real de esas sociedades, digamos, ¿no? Que el negacionismo anida en determinadas formaciones políticas que tienen ideas de sociedades poco inclusivas, donde los derechos de las minorías están por encima, los privilegios de las minorías están por encima de los derechos de las mayorías, etc. Bueno, son memorias, de alguna manera, que no pueden reivindicar abiertamente lo que pasó en la dictadura militar, pero sí relativizarlo, negarlo, etc., ¿no? Porque, bueno, en Argentina por lo menos es difícil reivindicar abiertamente lo que pasó en la dictadura militar, pero sí algunos sectores se siguen reconociendo en ese proyecto como necesario, etcétera, etcétera. Entonces,
digo, estas son las cuestiones que para nosotros son importantes de marcar en relación con el programa Jóvenes en Memoria, ¿no? Estas ideas que nosotros tenemos acerca de la memoria, de las memorias, de la dinámica de la memoria social, ¿no? Como un campo de disputa con esta pluralidad. Pensar la memoria en términos de la selectividad, digamos, la memoria selectiva, ¿no? Hay memoria completa, no es que hay una memoria más completa que la otra, ¿no? Sino que en realidad, bueno, la selectividad de esos recuerdos que van a constituir las diferentes configuraciones sobre el pasado están ligadas a esa selectividad, que es para mí importante recordar, ¿no? Que es para mí importante recordar y que es para mí no es importante recordar, ¿no? Y en la Argentina, cuando irrumpen esas otras memorias que dicen, ¿y por qué no se habla de las víctimas del terrorismo? Bueno, es una forma de selectividad. Para nosotros hay que recordar también esto, digamos, ¿no? Y nosotros decimos, no, para nosotros la memoria que hay que recordar es de las víctimas del terrorismo de Estado, son las víctimas del Estado dictatorial, etcétera, porque nos reconocemos en el proyecto de lo que esas víctimas encarnaban, digo, ¿no? Y eso hay que decirlo sin tapujos, no es porque solo es lo que pasó, o porque es la verdad, sino también porque creemos que son esos recuerdos, esas huellas, esos rastros del pasado los que hay que recuperar para ese proyecto de sociedad que queremos para el futuro. Entonces la selectividad de la memoria también es uno de los elementos que para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, para cuando abordamos con los pibes procesos de elaboración de las experiencias pasadas, estemos conscientes de que estamos metiéndonos en un campo de disputa, digamos, ¿no? Estamos metiéndonos en un campo de disputa, estamos disputando con las memorias que están consolidadas en la comunidad, con las memorias incluso que muchas de las familias transmiten, ¿no? Con ciertas memorias más dominantes, ¿no? Bueno, esa dinámica en la que marca la dinámica también del programa Jóvenes y Memoria que a nosotros nos interesa, digamos. No es un lugar donde le vamos a contar a los pibes lo que realmente pasó, sino que vamos a generar un espacio para que ese pasado sea un pasado abierto a la pregunta, abierto a la indagación, y también, asimismo, un presente abierto a la pregunta y la indagación, digamos, ¿no? Tampoco le bajamos línea, queremos bajar línea acerca de cómo tiene que ver la realidad hoy, porque los derechos humanos dicen tal cosa, digamos, ¿no? Para nosotros la perspectiva de los derechos tiene que ver con una perspectiva ligada con la utopía emancipatoria, con lo que está por construirse, no por lo dado que debe garantizarse, sino lo que todavía está por construirse, digamos, ¿no? Hannah Arendt definía el campo de los derechos como el derecho a tener derechos, digamos, ¿no? No es que los derechos humanos están ligados con lo que ya está consagrado, sino lo básico y central del Estado de Derecho es la posibilidad de tener derechos, o sea, de disputarlos, de exigirlos. Por eso cuando, por ejemplo, hay represión a la protesta social, uno dice, bueno, están violando uno de los derechos fundamentales, ¿no? Derechos de derechos, porque si no tengo la posibilidad de reclamar por mis derechos, bueno, ahí es uno de los puntos centrales de la vulneración de esos derechos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo para poder compartir con ustedes cuál es la clave en la que nosotros pensamos y hemos pensado desde la Comisión Provincial por la Memoria, no solo el programa Jóvenes y Memoria, sino también todo lo que hacemos en la comisión, ¿no? Yo quería ahora darle un poco la palabra a Roberto vinculado con la cuestión que preguntó, ¿dónde está? Patricia era la compañera. Patricia, que me parece que es importante para dar cuenta de esto, digamos. Cuando hablamos nosotros de tortura, ahora, ¿no? Roberto Boy decía, bueno, cuando en la Argentina, cuando nosotros empezamos a hablar de tortura, nos decían, ¿cómo van a hablar de tortura? La tortura no existe más en la Argentina, la tortura no es esa imagen de la tortura de la película La noche de los lápices, ¿no? Del interrogatorio bajo tortura, la picana eléctrica, ¿no? Había como una cierta noción de decir, bueno, eso ya no existe más, ¿no? Eso, bueno, había como cuando nosotros arrancamos con el Comité contra la Tortura, esa era un poco la sensación, incluso del propio activismo de derechos humanos. Sacando la idea de que la tortura es ese golpe que marca, o la picana eléctrica, o el submarino seco, húmedo, que son como las ideas tradicionales de lo que es la tortura, ¿no es cierto? Pareciera entonces que
si no está inscrito en esos tipos más tradicionales, no es tortura, digamos, ¿no? O tiene menor intensidad o ocasiona menor daño, menor perjuicio, digamos. Entonces, bueno, al hablar de la multidimensión de la tortura e inscribirla en esto del gobierno del encierro o el gobierno en el despliegue de la fuerza de seguridad, digamos, de lo que damos cuenta es de que no es solamente la situación puntual del golpe, sino que suele inscribirse en una situación de hacinamiento extremo, donde una persona está alojada en una celda de 2x3 que es para una persona con 4 personas, entonces al estar hacinada y estar aislada 23 horas no puede gozar de ningún otro tipo de posibilidad de acceso a derechos, a la educación, al trabajo, y además de eso no le dan la comida, o sea, pasa hambre, y además de eso no tiene agua potable, y además de eso, bueno, digo, cuando uno va sumando padecimientos y vulneraciones de derechos, empieza a entender que ese padecimiento tortuoso no es solamente el golpe, sino que se inscriben también allí las condiciones de detención, digamos, todas las vulneraciones relacionadas con el régimen de la detención que están legalmente muy claros y todos los derechos están reconocidos muy claramente en la Constitución, en las leyes, ninguno de ellos se cumple. Entonces, hay que comprender, digamos, que no es solo esa situación de golpe, sino que hay toda una situación que tiene que ver con las condiciones de detención, con el régimen de vida, que provocan también un padecimiento extremo y que asociadas producen tortura, digamos, ¿no? Es decir, porque uno dice, bueno, estás aislado en una celda y no te pegan, eso no es tortura, pero ese aislamiento en esa celda, con todo lo demás que recién les describía, puede constituirse también una situación de tortura. Eso nomás. Bueno, buenísimo. Sirve para seguir pensando las múltiples dimensiones de las vulneraciones a los derechos que comete el Estado, que además creo que los vamos a poder abordar en otras capacitaciones específicas. Nosotros, les repito, hoy les decíamos, siempre hacemos capacitaciones dirigidas a algunas temáticas, el eje de la violencia policial, institucional, es un eje que también trabajamos mucho, así que vamos a poder seguramente retomar estas cosas, estas cuestiones. No nos queda... ¿Estás por ahí, Mariano? Bueno, si Mariano ya no está... Ah, sí, ahí estás, Mariano. Sí, Sí, hola. ahí habilitas. No, levantaba la mano porque en un momento Sandra había dicho quiénes eran los que primero, que levanten la mano las personas que era la primera vez que participábamos. Y bueno, yo levanté la mano, pero era por eso más que nada. Pero bueno, nada, me sirvió bastante para introducirme un poco en lo que es el programa y hacia dónde apuntamos, porque medio que la inscripción también la hice a las trompadas. Y bueno, me voy como acomodando. Gracias. No, gracias a vos nos viene bárbaro esto que nos decís de, bueno, la recepción de este encuentro tan atípico, que si te vas con, que te sirvió, buenísimo, bienvenidísimo el comentario, ojalá a todos. Jorge también está con la mano levantada, le damos la palabra a Jorge, no tiene apellido. ¿Estás por ahí? Hola, Ojeda, sí. También yo levanté la mano porque es la primera vez que participo y ese era el entorno y más o menos esa imposibilidad de comunicarme con los chicos también por esa falta de conectividad que creo que todos estamos teniendo y estamos tratando de lograr un tema, habíamos puesto un tema en común, pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando este proyecto para ver los que nos va sacando, nos va llegando. Y sacándome las dudas de lo que es la orientación y hacia dónde vamos. Bueno, pronto vamos a tener ese otro encuentro que les decíamos al comienzo, así que vamos a seguir. Y nos queda Fabián con la mano levantada. Antes que hable Fabián, que sería el último para comentarnos algo o preguntar algo, les quiero ese formulario que les pasamos cuando hicieron los grupos chiquitos, que esperemos que también les haya sido productivo. Si quieren lo pueden seguir llenando cuando terminemos esta reunión, o mañana, cuando estén más tranquilos y descansados. Cuando quieran nos viene muy bien también a nosotros y después incluso podemos compartirle lo que cada uno y cada una fue poniendo ahí. Así que bueno, dale, Fabián, te escuchamos.
formal a igualdad que otros años no lo vamos a hacer. Sí, y de todos modos, antes de que ustedes nos vayan como compartiendo en qué están trabajando, que no lo podemos hacer exhaustivamente, vamos a tener esos encuentros que les contaba, y ahí vamos a volver sobre esa conversación. Y sí les vamos a ir pidiendo algunas cuestiones que nos vayan como manteniendo al tanto, contando, intercambiando ideas, pero como que no se preocupen ahora por la formalidad, justamente, sino por encontrar los modos de seguir trabajando con los pibes y las pibas. Así que, bueno, de mi parte quiero nuevamente agradecerles a todos, a todas, por haber estado, por haber dedicado este espacio, poner su cabeza, su esfuerzo, y bueno, y se nos fueron, obviamente, algunos ahí en el WhatsApp, en el chat nos decían que tenían otras cosas, algunas compañeras, niñas que atender, lógicamente, compañeros que hacer otras cosas, pero todavía somos un montón, así que muchísimas gracias por sostener. Bueno, no sé, Sandra, Roberto, el resto del equipo, si quieren decir algo más antes de despedirnos hasta la próxima, que será prontito. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, así como estamos todo el tiempo adaptándonos a las nuevas condiciones, bueno, esperemos que Jóvenes y Memoria sea como un espacio de reaseguro de cosas, digamos, de algo que no vamos a intentar perder este año, digamos, ¿no? De juntarnos, de conectarnos, y bueno, y ustedes tendrán la creatividad también para pensar cómo poder acomodar Jóvenes y Memoria a lo que los pibes estén necesitando también, porque es probable que los pibes estén necesitando espacios, se estén haciendo un montón de preguntas, y no solo la escuela o las organizaciones como espacio de resolver lo cotidiano y lo que es necesario, sino también como ese espacio de reflexión más intensa y reposada acerca de lo que nos está pasando. O sea, todos estamos preguntándonos muchas cosas, y creo que este espacio colectivo de tantos y tantas y tantes me parece que es fundamental. Así que ojalá no se vayan del programa, que estemos juntos todo el año y nos encontremos en Chapalonal, nos podamos hablar desde cerquita, sin barbijos, sin mirándonos a la cara, todos juntos, nada, sin que esta pandemia nos atraviese y nos llene de miedo y de preguntas y de incertidumbres, que bueno, que las tendremos que ir tramitando de la mejor manera posible, y nos parece que Jóvenes y Memoria sigue siendo un buen lugar para facilitar el encuentro, básicamente. En momentos de aislamiento, bueno, Jóvenes y Memoria tiene que seguir siendo un lugar de encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Y nos escriben cualquier cosa que quieran, dudas, está el WhatsApp, agéndense el celular del programa, por favor, porque si no lo agendan no pueden recibir nuestras listas, nuestras novedades y cosas que distribuimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Compañeros. Chao, nos vemos. Abrazo, compañeros. Chao.